lo primero es empezar por aquí, ¿no? ¿Qué son los derechos humanos? Pues los derechos humanos, y así lo define la Comisión Nacional de Derechos Humanos, son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana. Eh, y dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos que su realización resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona, ¿no? Los derechos humanos son derechos reconocidos en una serie de instrumentos internacionales de los que México es parte y están además, tienen rango constitucional en México, son parte de las leyes vigentes en nuestro país y de las leyes vigentes en las entidades federativas. Son derechos que tenemos todas las personas por el simple hecho de ser personas que no distinguen nuestra nacionalidad, que no distinguen nuestro lugar de residencia, nuestro sexo, nuestro género, nuestro origen nacional o étnico, color, religión, lengua, cualquier otra condición. Todos y todas las personas tenemos los mismos derechos sin ninguna discriminación. Hay otros antecedentes sobre los derechos humanos, pero para efectos de este taller, pues podemos considerar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que llega posterior a la Segunda Guerra Mundial, posterior al Holocausto judío, y que justamente reconoce con una sentencia demoledora entre las consideraciones previas a la descripción de los 30 artículos que la conforman, que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, ¿no? Entonces, habla un poco de esta necesidad de tener estándares mínimos para el reconocimiento de los derechos de todas las personas en todos los lugares del mundo, y los mecanismos para poderlos garantizar, para hacerlos efectivos. Voy a seguir avanzando. Si pudiéramos pasar a la siguiente diapositiva. Los derechos humanos tienen características y tienen principios. Son inalienables los derechos humanos, es decir, no pueden suprimirse, salvo en determinadas ocasiones, y de acuerdo a las normativas vigentes en los estados, ¿no? Se puede restringir, por ejemplo, el derecho a la libertad siempre y cuando haya o exista un fallo de un tribunal de justicia que así lo dictamine y en determinadas condiciones, y aún así sigue habiendo un goce de derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Ninguna persona puede renunciar a sus derechos humanos y ninguna persona puede arrebatarle los derechos a otra persona. Los derechos humanos son iguales y no discriminan, y esto lo decíamos desde el inicio. Todas las personas somos iguales, y todas las personas tenemos derecho al disfrute de todos los derechos humanos sin discriminación. Los derechos humanos incluyen derechos y obligaciones, y estas obligaciones principalmente las colocamos sobre el Estado, sobre las obligaciones que tiene el Estado para garantizar, para promover, para proteger los derechos humanos. Desde 2011 justamente, ¿no? También en México hay una reforma que es paradigmática en torno a la protección de los derechos humanos y que indica justamente que todas las autoridades en el ámbito de sus atribuciones tienen la obligación de garantizar, de promover y de respetar y de proteger los derechos humanos. También dice la teoría que los derechos humanos, los individuos, las personas también, así como podemos y debemos hacer respetar nuestros derechos humanos, también debemos respetar los derechos humanos de los demás, ¿no? Los derechos humanos obedecen a unos principios, el principio de universalidad, ¿no? Que volvemos a esto, ¿no? En todas las partes del mundo, todas las personas tienen derecho a los mismos derechos, son titulares de los mismos derechos. El principio de interdependencia, ¿no? Que creo que es muy importante y continuamente lo estamos trayendo a colación y nos está sirviendo al momento de ejercer el periodismo, ¿no? El principio de interdependencia que nos habla justamente de que todos los derechos están interrelacionados entre sí, y el hecho de que se materialicen, se garanticen, se protejan, existan las condiciones para que las personas gocen de ciertos derechos,
gocen de un derecho a la vez, pero eso permite que las personas puedan gozar de otros derechos, al mismo tiempo que restringir ciertos derechos inhibe o impide que las personas puedan gozar de otros derechos, ¿no? Por ejemplo, si hablan, podemos hablar del derecho al trabajo, pero no podemos hacerlo sin hablar del derecho a la educación, del derecho a la salud, del derecho a la alimentación. Si hablamos del derecho de las mujeres a votar, por ejemplo, también tenemos que hablar del derecho de las mujeres a la educación, de acercar a las mujeres a formas de garantizar su participación política. Si hablamos del derecho a la salud, también tenemos intrínsecamente que hablar del derecho a la alimentación, al trabajo, a la vida en sí misma, ¿no? Entonces, a eso se refiere el principio de interdependencia, ¿no? Y el principio de indivisibilidad, pues implica que los derechos no pueden ser fragmentados, cada uno de ellos conforma una totalidad de tal forma que se deben reconocer, proteger y garantizar de forma integral por todas las autoridades. Eh, y el principio de progresividad, ¿no? Que implica que una vez que hemos alcanzado un derecho no podemos retroceder. Un ejemplo, por ejemplo, de el principio de progresividad de los derechos humanos, creo que a los periodistas nos tocó entenderlo un poco acá en San Luis Potosí. Yo soy originaria de San Luis Potosí y recientemente nuestro gobernador, por ejemplo, habló sobre la castración química como una política pública para combatir la violencia sexual contra las mujeres. Un grupo político afín al gobernador presenta una iniciativa ante el Congreso del Estado para incluir la castración química en el Código Penal del Estado de San Luis Potosí, ¿no? Y entonces, pues justamente, ¿no? El cuestionamiento hacia el gobierno del Estado es este, no es posible, y lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 5, nadie puede ser sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y es algo que también está establecido en la Constitución Política mexicana y está establecido en la Constitución Política de San Luis Potosí. Y aún así, ¿no? Hay continuamente estos posicionamientos desde la autoridad para intentar como incurrir en esta regresividad de los derechos, ¿no? Los derechos humanos son derechos progresivos, y en lugar, no solamente no pueden restringirse, sino que más bien debemos apuntar a las políticas públicas, deben apuntar a ir incrementando los derechos humanos, ¿no? ¿A quién le corresponde garantizar los derechos humanos? Pues de entrada le corresponde al Estado, ¿no? Asume obligaciones y deberes, insisto, como en el marco de esta normativa internacional, estos tratados internacionales de los que México es parte y que son vinculantes, además, para respetar, proteger y realizar los derechos humanos. Y hay estas tres dimensiones de la responsabilidad de los estados en torno a la garantía de los derechos humanos. Dice que el Estado tiene la obligación de respetar los derechos humanos, y esto quiere decir que no debe interferir en cómo se materializan los derechos humanos, no los debe obstruir. El Estado tiene la obligación de protegerlos, ¿no? Coloco acá, por ejemplo, el caso de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas a través de el derecho a la libertad de expresión, por ejemplo, el derecho a la libertad de asociarse. El Estado de frente a a un contexto adverso para el ejercicio del periodismo tiene no solamente la obligación de no interferir en que se materialice el derecho a la libertad de expresión y el derecho de asociarse y el derecho a defender derechos humanos, sino que tiene la obligación de proteger este derecho en un contexto en el que se encuentra vulnerable o en riesgo, ¿no? Y tiene la obligación de realizarlos, es decir, tiene que generar las condiciones para que todas las personas podamos
en todas partes tener acceso y disfrutar de todos los derechos humanos. A eso nos referimos, ¿no? Les decía, en 2011 en México hay una reforma, probablemente en materia de derechos humanos, la reforma más importante. Se reconocen los derechos humanos desde el artículo primero de la Constitución, se reconoce la obligación de las autoridades de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y se obliga a las autoridades, se coloca sobre las autoridades de forma, pues digamos, más certera la obligación de diseñar políticas públicas desde un enfoque de derechos humanos, de protección, de garantía, de defensa, de promoción de los derechos humanos. Si pudiéramos ahí avanzar a la siguiente diapositiva. Bueno, la normativa mexicana otros, eh, considera otros mecanismos que promueven y defienden los derechos humanos. Y a mí me parece también que vale muchísimo la pena que existan otros mecanismos y otros espacios desde los cuales se reconocen los derechos humanos, se promueven los derechos humanos y se protegen los derechos humanos, no solamente como un espacio, como otro espacio, como otra ventana institucional a la cual se puede acudir cuando se transgreden los derechos humanos de las personas, cuando se violan los derechos humanos de las personas, sino también como espacios desde los cuales se pueden generar esos contrapesos al Estado, ¿no? Hay todo un debate en torno a, bueno, decimos que solamente el Estado, en tanto es el que está obligado a garantizar los derechos humanos, es también quien puede cometer violaciones a los derechos humanos, y hay todo un debate en torno a si las personas o las personas particulares pueden transgredir los derechos humanos. Pero lo cierto es que cuando uno busca hacer efectivos estos otros mecanismos eh, de protección y defensa de los derechos humanos, apela a señalar a la autoridad por una violación a los derechos humanos. Y en ese sentido, pues existen estos mecanismos e instancias que promueven y protegen los derechos humanos, como es el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿no? Y a veces decimos, esto es muy común, ¿no? Bueno, una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sobre todo en momentos en los que está muy cuestionado a lo mejor la autonomía o la independencia de las comisiones nacionales, de las comisiones de derechos humanos, la Comisión Nacional, la Comisión Estatal, en el caso de San Luis y de sus estados. Pero lo cierto es que el análisis de un caso a través de la mirilla de los derechos humanos puede ayudar a generar un precedente, puede ayudar justamente a colocar en la agenda, visibilizar violaciones a los derechos humanos de las personas por parte de agentes del Estado, puede sentar precedentes que pueden ser útiles al momento de construir o de echar a andar otros mecanismos por otras vías, ¿no? Para sancionar violaciones a los derechos humanos, ¿no? Entonces, es valioso que existan otros mecanismos alternativos para la promoción y defensa de los derechos humanos, como es el caso, insisto, de la Comisión Nacional o el caso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, hay estos otros espacios, la Comisión Nacional, las comisiones estatales, la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, el Sistema Universal de Derechos Humanos, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a los cuales podemos asistir cuando hemos agotado todas esas otras, todas esas otras instancias, ¿no? Para reconocer violaciones a los derechos humanos y buscar que sean sancionadas, ¿no? Y que al final, insisto, contribuyen a generar precedentes y contribuyen a colocar en la agenda
temas relevantes en torno a las violaciones y a las necesidades que hay en torno a la garantía de los derechos humanos en México y en otros países. Y bueno, pues justo no en este cúmulo de derechos humanos, pues está contenido el derecho a la libertad de expresión, ¿no? ¿Cuántas veces, yo lo he escuchado muchas veces, ¿no? ¿Cuántas veces cuando externamos una opinión, cuando se coloca una opinión o una información en la agenda pública que genera controversia, escuchamos esto, ¿no? Bueno, yo tengo derecho a la libertad de expresión, estoy haciendo uso de mi derecho a la libertad de expresión. Ok, el derecho a la libertad de expresión es un derecho humano consagrado en una serie de instrumentos nacionales e internacionales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos lo define así: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Y ojo que el derecho a la libertad de expresión no es un derecho exclusivo de las y los periodistas, y justo también creo que es un buen ejemplo para hablar sobre el principio de interdependencia de los derechos humanos. Pues justo eso, ¿no? Es un derecho que tiene una dimensión individual y una dimensión colectiva. En la medida en que yo ejerzo mi derecho a la libertad de expresión desde el ejercicio periodístico, contribuyo también a que otras personas puedan materializar su derecho de acceso a la información pública, por ejemplo, ¿no? Entonces, el derecho a la libertad de expresión efectivamente es un derecho humano, pero no es un derecho absoluto, es un derecho que tiene unos alcances, unos límites y sobre todo unas responsabilidades ulteriores. Bueno, les decía, el derecho a la libertad de expresión está contenido en muchos instrumentos. Yo acá coloqué la forma en que lo describe el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, donde dice otra vez, ¿no? Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. Toda persona tiene derecho a libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir, difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, de forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. A mí me parece a veces bien interesante retomar estas definiciones sobre el derecho a la libertad de expresión, aun y cuando, reitero, no es un derecho que sea exclusivo de las y los periodistas, pero creo que nos confronta a las y los periodistas a veces con esas ideas o esos paradigmas muy instalados que tenemos en torno al periodismo, y sobre todo para definir quiénes sí son consideradas y quiénes no son consideradas o considerados o consideradas periodistas. Yo soy de la idea de que, sobre todo cuando hablamos en materia de protección, pero en general, el ejercicio periodístico y la labor de comunicar, el trabajo en los medios de comunicación implica que tengamos una concepción muy amplia de lo que es, de quienes pudieran entrar en esta definición de periodistas. Pero bueno, insisto, esto es lo que define el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en torno al derecho a la libertad de expresión, pero el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos hace expresos, por ejemplo, estos límites y responsabilidades que tiene el ejercicio de la libertad de expresión. ¿Qué dice este artículo? El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales, por consiguiente puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, y la protección de la seguridad nacional, el orden público y la moral pública. Entonces, eso, ¿no? El derecho a la libertad de expresión es un derecho humano, les decía, no es un derecho absoluto, y es algo que tenemos que tener muy claro y que creo que nos confronta todo el tiempo cuando hablamos de comunicar o de hacer periodismo
con enfoque de derechos humanos. Efectivamente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho a la libertad de expresión en el artículo 11. La Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos y los Grupos, las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. Reconocen el derecho a la libertad de expresión, pero también ayudan o contribuyen a delinear cuáles son estas responsabilidades o cuáles son estos límites que tiene el derecho el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, ¿no? Por ejemplo, dice la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra los estados deben tomar todas las medidas para modificar patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios, las prácticas consuetudinarias de cualquier otra índole que estén basados en la idea o la superioridad o inferioridad de cualquiera de los sexos en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing me parece un instrumento muy detallado y que define de forma muy amplia cuáles son esas responsabilidades que tenemos al momento de ejercer la labor periodística. De entrada, la Plataforma de Acción de Beijing de 1995 reconoce que los medios de comunicación han contribuido a construir una imagen estereotipada, desventajosa, de las mujeres en sus distintos roles de la sociedad, y reconoce también la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing que quienes tienen que tomar acción para revertir, que una de las formas de tomar acción para revertir estos estereotipos y esta imagen desequilibrada que tenemos en la sociedad sobre los roles de las mujeres en la sociedad son justamente los medios de comunicación, las autoridades y los periodistas a través de nuestra labor, ¿no? La plataforma de acción la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing tiene todo un capítulo, que es el capítulo J, que está enfocado particularmente en la mujer en los medios de difusión, ¿no? A mí me parece muy interesante en la Plataforma de Acción de Beijing particularmente cómo reconoce que además de tener estos espacios como este que estamos teniendo aquí, en el que hablamos de cuáles son esas acciones que tenemos que tomar para atraer a nuestro discurso un enfoque de derechos humanos, un enfoque de género, también reconoce otras acciones que deben llevarse a cabo y que son importantes para que se puedan materializar, para que estas acciones se conviertan en acciones a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, dice la Plataforma de Acción de Beijing que algo que es importante para instalar la perspectiva de género en las empresas de medios de comunicación es que más mujeres formen parte o tomen parte de las decisiones editoriales en las organizaciones de medios de comunicación, y además le asigna a los estados la responsabilidad de impulsar esos cambios al interior de las organizaciones de medios de comunicación. Y a mí eso me parece muy valioso porque la relación que hay entre los medios de comunicación y las instituciones públicas tiende a ser tormentosa, pero lo cierto es que tiende a ser tormentosa, tiene componentes que la complejizan muchísimo y que vuelven muy difícil, pero no imposible, y no borran nuevamente la responsabilidad que tiene la autoridad de regular lo que ocurre al interior de las empresas de medios de comunicación. La Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing reconoce que hay esa necesidad y hay ese deber del Estado de intervenir para que los medios de comunicación trabajen en reconfigurar sus estructuras organizacionales, en reconfigurar la forma en que procesan la información y la presentan, y contribuyen con eso a construir la opinión pública en torno
particularmente a la imagen de las mujeres, pero yo lo ampliaría en torno a todo lo que sucede, ¿no? Y particularmente lo que tiene que ver con grupos vulnerables, como las mujeres, las personas migrantes, las personas privadas de la libertad, etcétera, ¿no? En México también hay una serie de normativas que regulan el trabajo, pues no el trabajo periodístico, insisto, creo que regulan más bien el trabajo en las organizaciones de medios de comunicación, ¿no? Que regulan en general la forma en que colocamos quienes trabajamos con información, la información allá afuera, ¿no? La ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia justamente acaba de ser objeto de una reforma que reconoce la violencia simbólica y mediática, ¿no? ¿Qué dice ahora la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia? Que la violencia mediática es la expresión a través de cualquier medio de comunicación de contenidos que de manera directa o indirecta promuevan estereotipos de género, así como la humillación, explotación, degradación, desigualdad, discriminación o cualquier forma de violencia contra las mujeres. Otras leyes, por ejemplo, como la Ley de Comunicaciones y Radiodifusión, contienen también pues digamos, pautas, ¿no? Para el tratamiento de la información cuando se refiere a ciertos grupos vulnerables, como es, por ejemplo, como son, por ejemplo, las mujeres, las víctimas de delitos sexuales, las niñas, niños y adolescentes, a quienes les reconoce sus derechos, justamente, ¿no? Como grupos específicos, como grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, me parece importante hablar de esto porque al margen o en conjunto con la aplicación, la aplicabilidad de los principios éticos del periodismo que nosotros per se deberíamos emplear, lo cierto es que me parece que es muy relevante tener presente que sí hay, bueno, que se aplique y que se le dé seguimiento y que se sancione y que se repare, es otra cosa, pero lo cierto es que el marco normativo nacional e internacional sí limita esos alcances que tiene nuestra libertad de expresión y es una responsabilidad de nosotros, pues si no conocerlos todos, sí tener presente que seguramente toda la información que nosotros, con la que nosotros trabajamos, puede tener una consecuencia, trata sobre las personas, les puede colocar en una situación de vulnerabilidad y puede estar regulada o considerada en un instrumento normativo, ¿no? Tenía, por ejemplo, está la ley de igualdad entre mujeres y hombres, ¿no? Ahorita que estaba leyendo a quienes están aquí acompañándonos, leía que hay personas que nos acompañan aquí de las oficinas de comunicación social y les decía yo, bueno, eso creo que es muy relevante y me parece muy valioso porque buena parte del discurso periodístico, de los insumos para construir información periodística, de corte periodístico, proviene de las oficinas de comunicación social, a veces pues de forma consciente, inconsciente, de forma formal, regular o irregular, pero lo cierto es que en buena medida las oficinas de comunicación social nutren esos insumos con los que las y los periodistas construimos nuestras piezas, ¿no? ¿Qué dice la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres? Que el Estado debe promover que en las prácticas de comunicación social de las dependencias de la Administración Pública Federal, así como en los medios masivos de comunicación electrónicos e impresos, se eliminen el uso de estereotipos sexistas y discriminatorios y se incorpore un lenguaje incluyente. Yo no sé si pudieran poner por acá en los comentarios de dónde nos acompañan. Yo les decía, yo soy de San Luis Potosí, como dice la canción. Y acá en San Luis Potosí, por ejemplo, tenemos una situación con la Fiscalía General del Estado que tiende a
dosificar la información de acuerdo con el interés que puedan tener en ese momento, ¿no? Así, por ejemplo, la Fiscalía puede un día mandar un boletín sobre un homicidio. Recientemente eso fue algo que sucedió. Una persona fue víctima de homicidio en una plaza comercial. Obviamente es un hecho que genera un impacto importante sobre la imagen de la Fiscalía, sobre la imagen de las autoridades. Entonces, la Fiscalía publica un boletín en el que informa que la persona que cometió el homicidio lo hizo en venganza porque la víctima del hecho tenía una relación sentimental con su pareja. Eh, entonces, eh, esas prácticas que provienen desde las oficinas de comunicación social, ya se podrán imaginar ustedes la cantidad de notas y de noticias que surgieron a partir de esa comunicación oficial, ¿no? Eh, a veces también el periodismo con enfoque de género nos obliga a cuestionar esas versiones oficiales y recordarle al Estado, recordarle a las autoridades que desde ahí que el hecho de ser una autoridad y de vertir una información oficial no les autoriza para pasar por alto las obligaciones que tienen en torno a la protección y a la garantía de los derechos humanos y la dignidad de las personas, ¿no? En contraparte, la Fiscalía, por ejemplo, cuando no quiere que se sepan datos sobre ciertos hechos que otra vez pueden impactar sobre su imagen, pueden mandar un boletín de 2, 3 líneas en los que se consigna de la forma más escueta un hecho, ¿no? Entonces, vale muchísimo la pena recordar y tener presente que en tanto nuestro ejercicio de la libertad de expresión tiene que sujetarse, o tiene unos alcances y tiene que sujetarse a unos ciertos límites, también hay unas obligaciones que tiene la autoridad y que tiene el Estado de frente a contribuir, de frente a cómo la información que nos comparten desde las instituciones puede convertirse en un insumo para revictimizar a las personas, para atentar contra la dignidad de las personas, ¿no? Bueno, ¿cuál es el papel de los medios de comunicación y de las y los periodistas en torno a la protección y promoción de los derechos humanos? A mí siempre me gusta hacer esta división entre los medios de comunicación y las y los periodistas. Sobre todo porque creo que muchas veces lo que nosotras podamos hacer, si nosotras somos reporteras y cubrimos en campo y estamos aquí en este taller aprendiendo cómo hacer cobertura periodística con enfoque de derechos humanos y lo empleamos en la construcción de nuestras notas y elaboramos nuestra nota con enfoque de derechos humanos, pero voy y se la llevo a mi editor o a mi editora que dice, me trajiste una nota sobre un feminicidio, crimen pasional. Eh, pues es importante reconocer que a lo mejor esa decisión editorial que esa persona editora tomó, la tomó más bien en función de los intereses de esa empresa de medios de comunicación. Yo soy editora web, por ejemplo, en este momento en el medio de comunicación en el que trabajo y soy consciente de las demandas de las empresas de medios de comunicación para con las y los periodistas, para con las y los editores, los trabajadores de las empresas, para generar cada vez lo que ellos llaman números, ¿no? Entonces, creo que vale mucho la pena a veces también cuando pensamos en la construcción de estos espacios, pensarlo así, ¿no? Hay una diferencia, ¿no? Entre quienes hacemos el trabajo para los medios de comunicación y las empresas quienes toman a veces las decisiones finales en las empresas de medios de comunicación. Yo creo esto, ¿no? Que los medios de comunicación y quienes ejercemos el periodismo a través del proceso editorial tenemos y debemos asumir responsabilidades. Yo creo que el periodismo con enfoque de derechos humanos es un periodismo que cuestiona continuamente estos grandes paradigmas que tenemos sobre cómo se debería, estos deberes que tenemos al ejercer el periodismo que nos enseñan a veces en las escuelas de comunicación y quizá uno de los más profundos tenga que ver con
dice Ricardo, una línea muy delgada, cuidar los derechos humanos de las personas reportadas por un hecho y los intereses de los medios de comunicación. Claro, claro, no siempre son los mismos. Yo insisto, yo creo que a estos espacios, de alguna u otra forma, tenemos que encontrar la manera, hay dos cosas, tenemos que encontrar la manera de traer a esas personas que toman esas decisiones finales editoriales. Eh, y claro, desde luego que desde aquí, desde donde nosotros estamos, podemos ir también generando cambios, ¿no? En la narrativa de los medios de comunicación. Pero esto les decía, creo que el periodismo con enfoque de derechos humanos cuestiona el paradigma de la objetividad, de que el periodismo es objetivo y es neutral. El periodismo con enfoque de derechos humanos no puede ser neutral y es de hecho un periodismo que se posiciona de frente a situaciones que constituyen violaciones a los derechos humanos. Es un periodismo que toma en cuenta las versiones y toma en cuenta la voz de las víctimas principalmente, ¿no? Es un periodismo que cuestiona estas versiones oficiales, es un periodismo justo, ¿no? Que se aleja de esta supuesta indispensable neutralidad periodística, ¿no? Y esto, ¿no? Yo tenía un jefe hace tiempo que me decía, cuando yo empecé a cubrir el movimiento feminista aquí en San Luis Potosí, tenía un jefe que me decía, cúbrelo, esos son tus temas. Y acá había otros periodistas que cubrían la fuente política, que cubrían estos de corrupción, que cubrían la fuente de seguridad, que cubrían deportes, y a mí me tocaban mis temas, que era el movimiento feminista. Yo creo hoy, y además creo que así lo va demostrando la realidad, y es que el periodismo, es que el enfoque de derechos humanos debe estar siempre presente en el proceso editorial, en todas las fuentes, ¿no? Eh, ¿Por qué ponemos, pero a ver, ¿por qué ponemos especial atención en el tratamiento de la información cuando hablamos de ciertos grupos? Cierto es que el enfoque de derechos humanos, o que hay ciertas situaciones o ciertos casos que nos demandan una mayor, pues no sé si atención, una atención diferenciada, un énfasis distinto en esa mirilla con enfoque de derechos humanos. Dice Amnistía Internacional que los derechos humanos son iguales para todas las personas, pero es cierto que existen personas cuya situación es especialmente vulnerable debido a diferentes circunstancias y cuyos derechos deben ser protegidos de manera especial, como reconocen diversos tratados y textos de derechos humanos. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Yo los coloco acá en una siguiente lista. Y bueno, ya lo comentábamos mucho al inicio, ¿no? Las mujeres, ¿no? Pues bueno, así lo demuestra la realidad, así lo demuestran los datos, así lo demuestra, eh, así lo vamos constatando, ¿no? A través del ejercicio periodístico, que las mujeres enfrentamos una serie de desigualdades estructurales todo el tiempo, ¿no? No, las mujeres nos enfrentamos distinto cuando al intento de ver garantizado, por ejemplo, nuestro derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a los derechos reproductivos, sexuales. Entonces, al momento de nosotros hablar, atestiguar primero, ¿no? Casos que tienen que ver con mujeres, sobre todo mujeres, desde luego, víctimas de violencia, mujeres en situación de migración, mujeres en situación de consumo de sustancias. Tenemos que tener en cuenta, ¿no? Este contexto de desigualdades en el que las mujeres transitamos en el mundo, ¿no? Las víctimas de violencia o de delitos también, ¿no? Las personas de la diversidad sexual que se enfrentan a un contexto histórico de discriminación que continuamente son analizadas o son narradas con base en prejuicios, en estereotipos, y desde luego, ¿no? Hay una preconcepción, ¿no? Construida desde la heteronorma en torno a cómo debemos conducirnos siendo hombres o mujeres, y el cuestionar esos dogmas, asumiendo distintas identidades de género, pues coloca a las personas de la diversidad sexual
ante el escrutinio de una sociedad y un sistema que les cuestiona, les insulta, les parodia, les niega incluso el reconocimiento, ¿no? Ahora recientemente hemos estado sosteniendo debates, creo, ¿no? Las y los periodistas en torno a si debemos, pienso por ejemplo ahora en el caso de magistrada de Aguascalientes, lamentablemente víctima de homicidio, y cómo, cómo buena parte de la narrativa sobre su muerte, sobre su asesinato, terminó centrándose en lugar del hecho, en lugar del reconocimiento de un crimen de odio, en cómo, si era correcto o incorrecto, cómo se nombraba a esta persona a través de los medios de comunicación. Les decía, yo me encargo de la estrategia digital del medio de comunicación donde trabajo y es muy lamentable en este caso, por ejemplo, ver que la mayoría de los comentarios, incluso de colegas periodistas, en torno al hecho, estaban centrados en si debíamos o no debíamos eh, eh, reconocer la forma en que él quería, en que ella quería ser nombrada, ¿no? Entonces, eh, eso es justamente, ¿no? Como parte de esos pequeños contextos diferenciados que hace falta que reconozcamos desde el ejercicio periodístico cuando empezamos a construir nuestra narrativa, a construir una pieza periodística. Dice Ricardo García Jiménez, el otro problema está con la distribución de las noticias en redes sociales. Cualquier hijo de familia abre una cuenta y sin reparo alguno manda información. Redes como WhatsApp u otras son las preferidas para mandar este tipo de información. Aquí en Guajuapan de León, Oaxaca, la generación de noticias no se guía con los protocolos pertinentes. Sí, bueno, pues justo, ¿no? Creo que yo vuelvo como y no me quisiera como atorar en eso. Hay, creo, una discusión en torno a si las personas eh, que, que si el comunicar a través de un perfil de redes sociales o de Facebook se puede considerar periodismo. En el contexto de de pues de este taller yo creo que sería un poco estéril ahorita poner a discusión si eso no es periodismo, pero lo cierto es que vale la pena que incluso esos espacios donde se genera contenido pues estén atravesados, si no desde quién genera la noticia, sí desde quién recibe esa información, ¿no? Y ahí nosotros creo que podemos influenciar y que podemos intervenir. Probablemente no podemos eh, lograr que todas estas personas que deciden comunicar a través de perfiles de redes sociales se sensibilicen, pero nosotros sí podemos hacerlo y a través de eso contribuir a cambiar, ¿no? A ir cambiando la narrativa y a ir cambiando la forma en que las personas hacen una lectura de la realidad, ¿no? Eh, el, el caso de las personas periodistas y defensoras de derechos humanos, ¿no? Justamente, pues en este contexto que atravesamos actualmente, pues hay una serie de estigmas, de estereotipos también, ¿no? Que enfrentamos. Se nos cuestiona la veracidad de la información, si tenemos o no tenemos relaciones con grupos políticos. Ya parece un lugar común, ¿no? Decir que hacemos periodismo en el país más peligroso, solo por debajo de Palestina en el último año. Y lo hacemos en medio de un clima de cuestionamientos, agresiones, que muchas veces provienen de la propia autoridad que debería garantizar el goce de nuestros derechos, ¿no? Eh, entonces, justamente, ¿no? El periodismo y ahora la pandemia de COVID-19 nos volvió a recordar o colocó también, ¿no? Visibilizó el hecho de que el periodismo pues es una actividad esencial que contribuye a construir un Estado democrático y en ese sentido, en ese nivel de importancia, pues hay muchos intereses.
que buscan o cooptarla o censurarla, ¿no? Entonces, y hay otros contextos ahí que también están contribuyendo a este clima, ¿no? De vulneraciones, de vulnerabilidad de las y los periodistas, las personas defensoras de derechos humanos, las personas privadas de la libertad, no se diga, un grupo de personas que están, pues, se les percibe, ¿no? Automáticamente cuando hablamos de una persona en conflicto con la ley, y creo que es un debate que tenemos todo el tiempo, ¿no? Cuando recibimos información justamente, ¿no? De las fiscalías, cuando nos enteramos de la detención de una persona, pareciera que automáticamente esa persona se queda sin todos sus derechos, ¿no? Hay poca información y también poco interés a veces de las autoridades e incluso también de las empresas de medios de comunicación de difundir los derechos de las personas privadas de la libertad, ¿no? Y se pasan por alto otras desigualdades estructurales que enfrentan también las personas privadas de la libertad, como el contexto de pobreza, de violencia, de falta de empleo. Luego normalizamos también, por ejemplo, las condiciones alejadas del respeto a los derechos humanos al interior de los penales, por ejemplo, ¿no? El caso de las personas migrantes o refugiadas, ¿no? Que creo que desde el ejercicio periodístico nos han planteado más de un desafío y más de un reto recientemente, ¿no? El paso de las caravanas migrantes, sobre todo desde que se ha recrudecido la política migratoria también de Estados Unidos, pues ha generado, me parece, debates muy crudos en la agenda pública, en los medios de comunicación acerca de las personas en tránsito por México rumbo a Estados Unidos, ¿no? Y entonces pareciera que no tomamos en cuenta que estas personas en buena medida dejan sus lugares de origen en un contexto de violencia extrema, de conflictos armados, de inseguridad, que a su paso incluso por nuestro país se enfrentan situaciones de discriminación por su origen, que se enfrentan propiamente a la violencia que nosotros también atravesamos en el país, ¿no? Eh, entonces, eh, creo que también forman parte, ¿no? Estas cosas del cúmulo de vulnerabilidades y de características que tenemos que tomar en cuenta al momento de pensar en narrar la realidad de las personas migrantes, ¿no? Las personas desaparecidas también, que creo que es un tema que se encuentra en la agenda en este momento. No sé si pasa en sus estados, en San Luis Potosí, recientemente, por ejemplo, el titular de la Secretaría de Seguridad dio una declaración o ha dado varias declaraciones recientemente sobre que personas que tienen fichas de búsqueda que están en calidad de desaparecidas o no localizadas eh, eh, se desaparecen porque se dedican a actividades de crimen organizado, ¿no? Luego pareciera que hay un interés también de las autoridades por exponer la vida de estas personas o bien por invisibilizar los casos que pudieran encuadrarse, ¿no? Como en este conjunto o en este grupo, ¿no? De estereotipos y de estigmas en los que ellos encuadran a las personas que se encuentran desaparecidas, ¿no? Y así, digo, creo que estos son algunos de estos grupos, pero que creo que son justamente estos grupos que nos presentan al momento de ejercer el trabajo periodístico, estos desafíos acerca de cómo abordar sus historias, cómo abordar el problema también, cómo abordar sus historias en la dimensión de un problema social también, ¿no? Y hacerlo con enfoque de derechos humanos. Dice Irazú Díaz, las personas de la diversidad sexual son de las más discriminadas en general y también en la mayoría de medios y periodistas. Eh, las periodistas deberían ser más sensibles, informarse y estudiar al menos conceptos básicos sobre diversidad sexual. Sí, muchas gracias, Irazú. Pues justamente, ¿no? Creo que hablar justamente, ¿no? Del periodismo con enfoque de derechos humanos es amplísimo
Podríamos tener, creo, un espacio para hablar solamente de claves y necesidades en torno a cómo cubrir todas todos estos grupos, la realidad de todos estos grupos sociales, y no acabaríamos también, ¿no? Quisiera pasar acá a algunos ejemplos, quisiera que los comentáramos, si les parece bien. Yo traje acá 3, espero que nos dé el tiempo para poderlos comentar. Y bueno, me gustaría que a lo mejor pudieran ustedes acá ir participando en este debate, ¿no? El primero es este. No sé si alguno de ustedes, no sé si recuerdan esta imagen, recuerdan este rostro de esta persona que puse aquí en esta portada. ¿Alguien la recuerda a ella? ¿Recuerda cómo se llama? Bueno, les quiero dar un poquito de contexto sobre este video. Este video fue grabado, si no me equivoco, por un reportero, bueno, ahí lo comentaba, fue en noviembre de 2018 por un reportero de DW en Tijuana. En aquel momento iba pasando una caravana migrante por México, eh, eh, y estas personas habían ya llegado a Tijuana y se encontraban ahí agrupadas esperando a tomar una decisión para cruzar a Estados Unidos, ¿no? No todos tenían el mismo plan para cruzar. Había en ese momento, estaba el tema en la agenda, había en ese momento mucha confusión, creo, había un debate muy enardecido sobre el paso de las personas migrantes en México. Ya tenían unos días instalados, ya habían pasado y se habían instalado durante algunos días en algunas entidades, y ya se había generado en el país pues mucha discusión y mucho debate en torno a el paso de la caravana migrante por México. Entonces este reportero se va a este campamento y entrevista a unas personas migrantes, luego entrevista a unas autoridades y luego entrevista a unas personas habitantes de Tijuana. Un día y medio ha deambulado Miriam junto a sus 2 hijas pequeñas por Tijuana. En apenas 2 días han recorrido más de 2.000 kilómetros. Ya están más cerca de su objetivo, cruzar la frontera. Como la mayoría de los migrantes no quieren quedarse en México, las autoridades les pueden ofrecer poco. Yo sé que no es fuerza que le den de comer a uno, ¿verdad? No es fuerza. Y la verdad, pues la comida que están dando aquí, fatal. Miren, bueno, miren lo que están dando. Miren, puro frijoles molidos como para que fueran, como que les estuvieran dando de comer a los chanchos. Y la verdad, pues, ni modo, hay que comerse esa comida porque si no, nos morimos del hambre. Hoy de nuevo dormirán en el suelo con las colchonetas y mantas que pudieron traer de Ciudad de México. Y en esta zona norte el frío es todavía más intenso. No, por los momentos no hemos visto ningún resultado que los han brindado, como decir, alimentos, así, ropa, así, no hemos visto todavía. Las autoridades locales se han visto desbordadas por la llegada de la caravana que ha avanzado más rápido de lo previsto. Así lo reconoce Mario Osuna, el encargado de gestionar el albergue improvisado, quien asegura que la atención adecuada dependerá del apoyo del gobierno. Particularmente en Tijuana, pues no estábamos preparados nosotros para esta contingencia. Aquí vamos a ir creciendo en la medida que vayamos pudiendo tener el apoyo del gobierno federal. Podemos instalar en las partes de atrás, en los campos, podemos accionar para que puedan tener. Sin embargo, pues se requiere mucho del apoyo del gobierno federal para que podamos atender esta necesidad que ya tenemos aquí encima. Un apoyo económico que estiman en $4 millones, según apunta el portavoz de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que también admite la incapacidad de la ciudad para atender la inminente llegada del resto de los migrantes. No son suficientes a este momento para la totalidad de personas que van a arribar, y es por eso que hemos sido muy insistentes. Se hizo incluso una gestión al gobierno federal de alrededor de 80 millones de pesos, que es lo que estima el gobierno local necesita para poder atender de manera adecuada a la caravana. Al problema económico se suma el rechazo de una población que desde el primer día se ha mostrado molesta con los centroamericanos
Y algunos vecinos incluso se han organizado para manifestarse contra su presencia. Tienen que hacer sus necesidades, ¿dónde la van a hacer? No hay capacidad en la unidad deportiva, no hay muchos baños para tantísima gente que viene, ¿verdad? Le hemos dado albergues, comida, bebidas y pues de repente ver cómo en las noticias salen cómo nos están mal agradeciendo, pues me desilusiona un poco. Hace poco yo estaba encendiendo la moto y un muchacho me estaba molestando y ya nos íbamos a pelear porque me estaba de ofender. Si no me conocía, sin conocerme, me estaba ofendiendo. Me gustaría apoyarlos como yo pudiera, pero la verdad sí esto que está sucediendo nos está perjudicando porque hay violencia. Una hostilidad por la que se han extremado las medidas de seguridad. Por ejemplo, no permitir a los migrantes entrar y salir del estadio pasadas las 10 de la noche. Los migrantes no saben cuánto tiempo pasarán en Tijuana mientras deciden la mejor opción para entrar a Estados Unidos. De momento esperarán a que llegue el grueso de la caravana para así sumar fuerzas. Bueno, pues esta fue la pieza periodística completa en la que conocimos a Miriam Zelaya. No sé si alguien lo había visto completo. Eh, Después leí una entrevista que le hacen a este reportero que hizo el reportaje y él dice muy confundido que no sabe por qué la gente, los medios de comunicación decidieron únicamente extraer ese pedacito de la entrevista donde Miriam dice que les están dando puros frijoles, que no sabe por qué pasó eso, ¿no? ¿Cuáles fueron las consecuencias o qué vino después de el manejo del uso porque yo creo que fue una decisión editorial el poner este fragmento en particular de la entrevista con Miriam. Lo que vino después fue que Miriam se convirtió en Lady Frijoles. Aquí alguien lo ponía, ¿no? Así la migrante de los frijoles. En eso se convirtió ella, ¿no? ¿Qué pasó? Empezamos a investigar sobre su vida. De repente se hablaba de que Miriam tenía una vida de lujos y despilfarraba y tenía esto y vivía en tal lado. Se dieron detalles de su vida personal en medios de comunicación e incluso en medios de comunicación, en empresas de medios de comunicación, pues voy a usar la palabra muy respetables, muy posicionados, ¿no? Usamos todas las cabezas de los medios de comunicación, Lady Frijoles, ¿no? Y obviamente viene una consecuencia que yo creo que también, viene lo que yo creo que también es una consecuencia y se recrudece muchísimo el discurso de las personas, incluso, pues claro, de las personas que habitan en este lugar por donde estaba pasando la caravana migrante, en torno en general a la migración. Miriam finalmente llegó a Estados Unidos y todavía cuando llegó a Estados Unidos se seguía cubriendo su vida, ¿no? Después se habló de que recibió amenazas de muerte directamente, se habló de que fue detenida ya cuando estaba en Estados Unidos, fue deportada, se siguió cubriendo la vida de esta mujer desde esta misma narrativa, ¿no? Lo que volvió atractiva la vida de esta mujer para los medios de comunicación fue este momento en el que ella reclamó, ni siquiera sé si fue un reclamo, fue un comentario ahí sobre cómo estaba haciendo su tránsito por México y particularmente en la ciudad de Tijuana, ¿no? Entonces, a mí me gustaría si pudiéramos comentar acá a través del chat y respondernos o intentar respondernos las siguientes preguntas. Yo les quisiera preguntar esto a ustedes, ¿desde dónde ven que se construye el relato sobre su caso? ¿A qué me refiero con esto? ¿Quiénes participan en la construcción de este relato? Yo apunto
hay una autoridad, hay la voz de una autoridad que se reconoce incapaz de responder o de garantizar, ¿no? Decíamos arriba que en México todas las autoridades en el ámbito de sus atribuciones deben garantizar, deben proteger, deben promover los derechos humanos. Sin embargo, aquí tenemos la voz de una autoridad que se reconoce incompetente, que se reconoce, que se lava las manos, que dice, nosotros ni estamos listos para recibir a estas personas, ni es prácticamente nuestra responsabilidad, sino más bien una responsabilidad del gobierno federal que tiene que inyectarle recursos para que se puedan generar las condiciones para la estancia digna de estas personas en Tijuana. ¿Quiénes más? ¿Qué otras voces ven ustedes que intervienen en la construcción de este relato sobre Miriam Zelaya? La narrativa, dice Magdalena, la narrativa que se construyó no beneficia a nadie, sí afectó en alentar una campaña de odio en contra de una mujer. Sí, yo creo también que otras voces de las que se construye este relato son las voces de dos personas migrantes que han recorrido todo un país, a veces a pie, a veces de aventón, a veces de mil formas, a veces de forma clandestina en el transporte público o en transporte privado también, en la clandestinidad, que se han enfrentado al rechazo de las personas, a la violencia, a mil carencias en el camino para transitar a Estados Unidos, y que desde ese hastío, ¿no? Hablan de cuál está siendo su experiencia. Y ojo, creo que algo que también es bien importante en cómo ellos hablan en esta entrevista es que pareciera que son las voces de dos personas contando su historia, pero son dos personas contando su situación en ese momento, ¿no? No escuchamos su historia, ¿no? Sino que más bien la entrevista parece dirigirse a que estas personas relaten la necesidad que tienen de que el Estado les responda o los ayude o los asista sin esforzarse de ninguna forma, ¿no? Veo también las voces de una población enojada, ¿no? También que se siente obviamente, que se siente también de alguna forma vulnerada, ¿no? Pero vulnerada, a lo mejor lo que nos tocaría preguntarnos aquí, vulnerada ante qué, ¿no? Hay una dificultad de la autoridad para gestionar la estancia de las personas migrantes en esta ciudad, pero no traemos al relato cuáles son esas obligaciones que tiene la autoridad para gestionar un entorno seguro para todas las personas que tienen que estar ahí, ¿no? Entonces, eso me lleva a esta siguiente pregunta, ¿no? ¿A quiénes beneficia este relato sobre su caso, ¿no? Yo apuntaría, no sé si ustedes también me gustaría que ustedes lo comentaran acá también. Me parece que este relato beneficia, pues esto, ¿no? A una autoridad ignorante de sus funciones, omisa también, incluso negligente, ¿no? Que apuesta a la dignidad de las personas para proteger su propia imagen también, ¿no? Me parece que es un relato que también puede beneficiar a grupos eh, que violentan, y voy a colocar acá justo al crimen organizado también, ¿no? Que aprovecha estas vulnerabilidades de la población migrante para convertirse en una alternativa o simplemente para también convertirse en transgresor o en violentador de estas personas que se encuentran en esta situación tan grave de desventaja transitando por el país. O sea, en esencia son dos personas que no tienen acceso a un derecho humano como es la alimentación, la salud. Si se fijan ustedes en la entrevista, dice esta mujer que una de sus hijas estaba ya enferma por la comida que habían estado comiendo. Puede ser chocante a lo mejor la forma en que ella responde la pregunta, sí puede ser,
pero también creo que hay que pensar en la proporcionalidad de cómo definimos el ángulo de nuestras piezas periodísticas, ¿no? ¿A quiénes afecta este relato? Dice María Medrano, a las autoridades para reforzar la idea de que las personas migrantes deben ser devueltas a su lugar de origen y además justifica las acciones de vulneración que cometen contra ellas. Así es. Jacqueline González beneficia a las autoridades ya que por conveniencia se entra en discurso en eso y no en la ineficacia del sistema, justo, ¿no? ¿A quiénes afecta esta narrativa, ¿no? Pues afecta a toda una población, ¿no? Ya no solamente, esto a mí me parece gravísimo, pareciera, ¿no? Me parece incluso engañoso este manejo de la segunda parte del reportaje donde traen voces de la población que ya nos están refiriendo, o sea, el caso que se vuelve mediático y que se vuelve viral, ahora usamos esta palabra viral, es el caso de Miriam, pero las consecuencias no recaen solamente sobre Miriam. Las consecuencias y la construcción de este discurso discriminatorio, estigmatizante, criminalizante, xenófobo, termina recayendo sobre toda una población, ¿no? Y crea esas otras narrativas a partir de ese ángulo que nosotros determinamos para nuestra pieza periodística. ¿Cuáles son esas otras narrativas que se crean a partir de coberturas como el caso de Miriam? Pues que todos los migrantes son flojos, son sucios, son violentos, ¿no? Ahí sale un muchacho que dice, no, pues es que ahí a mí ya, yo estaba limpiando mi moto, no sé qué dice, y me llegó una persona y me terminé peleándome con él, ¿no? Este, me parece que se crea también esta narrativa de que las personas migrantes son ilegales, y esto nos pasa todo el tiempo al momento de contar las historias de las personas migrantes, sobre todo cuando son historias rápidas. Pareciera que estas personas están de forma ilegal en el país y hay precisiones que hacer en torno a la situación legal de las personas en tránsito por México, en México justamente, ¿no? Me parece que creamos esta narrativa de que son una carga, ¿no? Nos cuesta mucho dinero, porque luego dice ahí el alcalde, no, pues es que nos faltan 80 millones de pesos para poder atender esta dinámica, ¿no? Esta carga que supone la llegada de tantas personas migrantes a la ciudad de Tijuana, ¿no? Y justo también, ¿no? Parece que no es obligación o que no entra, que no forma parte de las atribuciones de las autoridades de los 3 órdenes de gobierno atender a las personas migrantes en tránsito por México. Voy aquí a leer sus comentarios. Creo que apela a la ignorancia de muchas personas vecinas, ya que sabemos quienes no conocemos lo que significa dejar nuestro país y migrar de esa manera, y al enojo e incomodidad que causa la misma situación sin pesar en la dignidad de las personas. Beneficia al gobierno estatal y federal que no toma previsiones para atender a los migrantes, porque el gobierno sabe cuántos entran a México y que se mueven en caravanas para evitar ser víctimas de los delincuentes. Según el INEGI, la población mexicana nació en el territorio, pero se emigró al extranjero prácticamente en su totalidad. Fíjate que esto es bien interesante, ahora que has traído un dato del INEGI, ¿no? Y creo que justo nos da como esa pauta para transitar esta siguiente pregunta, ¿no? ¿Se pudo evitar lo que pasó con el caso de Miriam? Yo soy de la idea de que sí. Y vuelvo a recordar esto acá, ¿no? O sea, yo trabajo en la estrategia digital del medio de comunicación y creo que todos los que trabajamos en esto podemos identificar estas cosas, ¿no? Y podemos, cuando estamos haciendo la entrevista, seguramente les ha pasado, están haciendo una entrevista y están escuchando a esta persona y dicen, este momento tiene algo, ¿no? Lo voy a recordar, lo voy a marcar, ¿no? Este momento tiene algo, tiene potencial para algo, para lo que quieras, pero tiene un potencial para definir a lo mejor el ángulo de la historia que voy a contar, ¿no? Entonces, yo soy de la idea de que
toda esta ola del discurso de odio que se creó a partir de cómo se cubrió la declaración, ni siquiera la historia, porque eso creo que también es importante tenerlo en cuenta. No se cubrió la historia de Miriam Zelaya. Cubrir la historia de Miriam Zelaya hubiera sido conocerla a ella como persona, entender cuáles son esas causas. Creo que también una parte bien interesante y bien importante de la cobertura con enfoque de derechos humanos es enfocarnos en las causas de los problemas, más allá de las consecuencias de los problemas. Insisto, en un taller que tuve la oportunidad de tomar con Marcela Turati, decía ella, salgámonos de la anécdota, y entonces coloquemos más bien las historias de las personas en la dimensión de un problema social, ¿no? Creo que lo que conocimos acá no fue la historia de Miriam Zelaya, sino una declaración de Miriam Zelaya, una declaración de una persona que llevaba muchos días caminando a través de un país para todavía enfrentar la situación de cruzar a otro país, de hacer una ruta que es mortal para muchas personas, que se encontraban en una situación pues de vulnerabilidad muy fuerte y que son cosas o componentes que no podemos ignorar al momento de realizar la entrevista y de construir una pieza periodística, ¿no? Entonces, yo soy de la idea de que se pudo evitar, no sé ustedes qué opinan, si quieren acá irlo comentando, y cuál había sido una forma adecuada de darle cobertura. Yo les quiero compartir algunas claves que no las construí yo, sino que las construye la Organización Internacional para las Migraciones. Cuando cubrimos situaciones o cuando cubrimos la migración, las palabras importan. Y dice la Organización Internacional para las Migraciones que continuamente empleamos términos inexactos y sí, o sea, indocumentados, ilegales, o no distinguen, dice la organización, no distinguen entre las personas solicitantes de asilo, migrantes, refugiadas, así como los derechos y la protección a los cuales son sujetos en el ámbito del derecho internacional. A mí me parece interesante en el tratamiento de esta información de Miriam Zelaya cómo se traen otras voces, se traen otras diversas fuentes, ¿no? Porque yo creo que también diversificar las fuentes es algo que nos ayuda muchísimo a darle profundidad a una historia, pero en ninguna de estas voces reconoce cuáles son los derechos que tienen estas personas en su tránsito por México, ¿no? En su tránsito hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces dice la organización, las palabras importan, la forma en que nos referimos a estas personas, pues vaya si no van a importar que esta mujer de llamarse Miriam Zelaya terminó convirtiéndose en Lady Frijoles, ¿no? Respetar la dignidad de quienes migran, evitar el uso de metáforas y lenguaje deshumanizante que equiparan la migración con los desastres naturales, a menudo una inundación, o las personas migrantes con animales, especialmente insectos. Claro, palabras como marabunta, no sé si ola, todas estas metáforas irresistibles, además creo, a ver, que parecen irresistibles, ¿no? Al momento de construir el relato periodístico, vale la pena pensar si al utilizarlas estamos menoscabando la dignidad de las personas, ¿no? Desafiar el discurso de odio, evite las expresiones estereotipadas, negativas, que se refieren al origen étnico de los sospechosos o de las personas, por ejemplo, las noticias de sucesos que enfatizan el estado legal de la estancia de la persona. Esto me parece bien interesante. Otra vez voy a retomar la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, ese ejemplo nacional, debería ser ejemplo nacional de todo lo que no se debe de hacer. Luego a veces mandan unos boletines de prensa, no sé si les ha pasado. 2 venezolanos detenidos por el robo de tal cosa. Cae banda de robacoches, hay 3 venezolanos entre ellos. Es necesario en este relato, incluso institucional, traer a colación el origen de las personas. No. Hable con las personas migrantes, incluye una variedad de fuentes, ¿no? Hablábamos ahora de diversificar las fuentes, es importante interactuar con migrantes, con diversos migrantes, traer diferentes experiencias, grupos de refugiados,
traer otras voces que contrasten el discurso oficial e incluso el discurso de las propias personas migrantes, activistas, organizaciones de la sociedad civil que tienen datos además que pueden servir para contrastar o para darle profundidad a la historia también, ¿no? Traer voces acreditadas a opinar también sobre cuál es la situación y las condiciones a las que se enfrentan las personas migrantes en su tránsito por México, ¿no? Y por último, y esto me parece bien interesante, asegurar una cobertura balanceada y evitar la victimización y la simplificación excesiva, ¿no? Dice la organización que a veces pasa con las personas migrantes, y creo que sí, solamente conocemos los extremos o los colocamos en la posición de ser víctimas indefensas, o los colocamos en el otro extremo, ¿no? De ser personas malas, flojas, violentas. No hay un enfoque balanceado del abordaje de estas historias, ¿no? Y es importante también traer acá el relato de otras historias de vida también, ¿no? De la diversidad de experiencias, incluso a través de la migración, incluso a través en estas situaciones o en estas condiciones de vulnerabilidad, como es el caso de la caravana migrante. Creo que no es ignorancia, es un problema muy complejo. Por ejemplo, quienes viven cerca de zonas donde se quedan a pernoctar los migrantes, hacen sus necesidades en lugares públicos, y más basura, el gobierno está sobrepasado en todos los sentidos. Creo que la clave es lo que dices al final, el gobierno está sobrepasado en todos los sentidos, ¿no? El garantizar un espacio digno para el desarrollo de todas las personas que habitan esas ciudades es una responsabilidad del Estado. Y vale la pena, insisto, que desde el trabajo periodístico coloquemos la responsabilidad sobre quienes la tienen. Entonces, bueno, no sé si alcanzo, voy a intentarlo. El siguiente caso, el suicidio creo que es justamente también un tema que representa un desafío bien importante desde la cobertura periodística. Y acá yo coloqué 3 casos. Uno es el caso de una mujer que se suicidó en un municipio de aquí de San Luis Potosí que se llama Cedral. Esta mujer fue encontrada en su domicilio y dejó una carta, un mensaje póstumo. Mencionaste un texto donde se encuentra qué hacer para conocer los derechos de los migrantes. Ah, sí, les voy a dejar, qué bueno que lo mencionas, Antonieta. Voy a dejarles una carpetita con algunos manuales, algunos recursos que a mí me han ido sirviendo por acá con Impunidad Cero, que espero que los puedan compartir ahí con ustedes, para que, pues, bueno, los tengan, ¿no? Les contaba este caso de Cedral. Esta mujer es encontrada en su domicilio y deja una carta. ¿Qué es lo que pasa? Hay una serie de problemas aquí, ¿no? Primero, las autoridades llegan, los primeros respondientes, procesan la escena donde se encuentra esta persona, y desde luego incurren en la filtración de un montón de información y detalles sobre la persona que fue encontrada, sobre esta mujer que fue encontrada en su casa en Cedral, ¿no? Y desde luego se filtra, fíjense, este medio de comunicación incluso tuvo a mal publicar la carta manuscrita de esta mujer en su portal informativo, ¿no? Es una carta, pues desde luego no muy sentida, la carta de una persona que decide quitarse la vida y lo atribuye a una situación de violencia que estaba viviendo con su pareja o con su expareja en ese momento, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues obviamente este tipo de cobertura desencadena una serie de concepciones estereotipadas que tenemos sobre cómo las mujeres nos desempeñamos en una relación sentimental y cómo deberíamos desempeñarnos o tomar decisiones en una relación sentimental, sobre todo en aquellas en las que sufrimos violencia, ¿no? Entonces hay una falta del medio de asumir su responsabilidad en torno a la protección primero de la identidad de esa persona, de la privacidad de esa persona al compartir esta carta o este mensaje póstumo que ella decide dejar
y no para que los medios de comunicación lo utilizaran para construir un relato que además es escueto y corto y no está contrastado y no aporta otras voces y otras fuentes que le den profundidad a ese relato. ¿Qué puede darle profundidad a este relato u otra dimensión también a este relato sobre la muerte de esta mujer? Pues la cantidad de mujeres que se encuentran en una situación de violencia, que sufren violencia de pareja. Esta mujer enfrentaba una situación además de violencia vicaria con esta persona, enfrentaba una situación de depresión, hay infinidad de datos estadísticos que podemos traer para robustecer una historia en la que estamos hablando del suicidio de una persona que toma la decisión de quitarse la vida, y que pueden ayudar, que pueden no solamente contribuir a no espectacularizar un hecho tan lamentable como este, sino que además pueden ayudar también a colocar en la agenda pública otros problemas satelitales que están en torno a la situación de violencia que enfrentamos las mujeres en México, ¿no? Yo coloqué acá también una captura de pantalla de una comunicación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí, porque me parece lamentable y no logro entender por qué las dependencias de seguridad, no sé si pasa en otros estados, en San Luis pasa, que cuando una persona intenta tirarse de un puente, la policía acude en auxilio, pero lo documenta, y lo documenta de esta manera, ¿no? Hay una fotografía en el lugar de donde acuden a prestar ese auxilio, hay una persona ahí en el acto de intentar atentar contra su vida, y está la autoridad ahí también, ¿no? Como en el proceso de intentar convencerla, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con esta información que comparte la Secretaría? Para los medios de comunicación es un anzuelo que todos muerden, ¿no? Que todos mordemos, lo voy a incluir, ¿no? Otro que se quiere aventar del puente, escapó por la puerta falsa. Yo no sé si ustedes, seguramente sí han visto cómo se hace la cobertura de estas situaciones en los medios de comunicación, sobre todo locales. Claro, en Morelia pasa con la Policía Municipal como un acto heroico de los periodistas. Y claro, o sea, hay una transgresión del derecho de estas personas a la protección de sus datos personales, porque ahí de una u otra forma pues está su imagen, ¿no? Eh, insisto, nuevamente viene acá a colación la responsabilidad de las autoridades al momento de generar información que se convierte en insumo del relato periodístico. Y por último coloqué acá esta historia que seguramente la mayoría de quienes estamos acá vimos, no sé, fue un caso que se conoció a nivel nacional porque se dio en la Ciudad de México, y luego el periodismo, como muchas otras cosas, pues una actividad muy centralizada, ¿no? Esta es el caso de una mujer que se lanzó del ventanal de un hotel que estaba a un costado de Reforma 222, y existe el video de esta persona en el acto de lanzarse de esa ventana, ¿no? Hay una serie de pésimas decisiones ahí, y no recaen sobre ella, lo consigna la nota, la policía esta persona estuvo varios minutos ahí entre vacilando si lanzarse o no, y al final la autoridad no logra responder para prevenir esta muerte, ¿no? Pero también hay una decisión editorial, ¿no? De los medios de comunicación que deciden no cubrir la historia, pero además reproducir este video, ¿no? En el que ella se salta, ¿no? De esta ventana. Pues esto, ¿no? Otra vez, ¿no? Desde dónde se construye este relato, pues creo que en el caso de la mujer que deja esta carta póstuma después de decidir quitarse la vida, pues otra vez, ¿no?
Se construye el relato desde los propios prejuicios, desde los propios estereotipos que nos atraviesan al momento primero de existir y después de hacer periodismo también, ¿no? Pero también creo que hay una intención de la autoridad de invisibilizar su responsabilidad también en la atención y en el combate a la violencia feminicida, ¿no? Esta mujer ya había denunciado a su pareja y obviamente pues eso habla de una omisión de la autoridad, ¿no? Entonces, otra vez, ¿no? Pues es importante también para la autoridad construir un relato en el que la responsabilidad no recae sobre ellos, sino recae sobre la víctima que toma la decisión de quitarse la vida y sobre el marido que es violento y nadie le está quitando la responsabilidad, pero insisto, hay otros agentes interviniendo en la construcción de este relato que no podemos dejar pasar, ¿no? Y y bueno, lo comentábamos ahora, ¿no? Cómo también construimos estas narrativas. Hay un libro que les dejo acá en esta carpetita de recursos que les comentaba, que se llama Háblame de tus fuentes. Y ahí en ese libro se habla de un debate que hay entre los teóricos del periodismo acerca de si deberíamos considerar al periodismo o si deberíamos considerar transformar la realidad como un objetivo del ejercicio periodístico. Y hay una discusión ahí, ¿no? Porque algunos consideran que no, que más bien uno consigna la realidad y puede ser que la realidad se transforme o cambie, pero no es propiamente algo que debería motivar la forma en que hacemos periodismo, ¿no? Pero en lo que coinciden ambas corrientes o ambas partes de esa discusión es en que tenemos una responsabilidad en torno a los efectos que tiene la forma en que hacemos periodismo. Si transforma o no transforma la realidad, si lo hacemos con ese objetivo o no lo hacemos con ese objetivo, termina siendo algo que podemos debatir en otro momento, pero algo de lo que no podemos librarnos es de la responsabilidad de pensar de qué manera la forma en que yo estoy tomando la decisión de cubrir esta noticia o esta información va a transformar la forma en que otras personas ven el mundo, conciben las relaciones entre parejas, conciben la violencia feminicida, conciben la necesidad de la salud mental, las obligaciones que tiene el Estado en torno a la protección de las mujeres, en torno a la garantía del acceso a la salud. Entonces, creo que vale muchísimo la pena tomar en cuenta esa responsabilidad que tenemos como periodistas y tomar diferentes decisiones editoriales, ¿no? ¿Cuál hubiera sido una forma adecuada de darle cobertura? Yo voy a traer otra vez acá algunas recomendaciones de la propia Organización Mundial de la Salud en torno a cómo podemos contribuir a una cobertura con enfoque de derechos humanos del fenómeno del suicidio, ¿no? Evitar describir el suicidio como algo inexplicable, tratar de describir los signos de alarma, cómo se manifiestan estas este previo a que una persona tome la decisión a quitarse la vida. Y claro, estamos hablando de un proceso que nos va a llevar más tiempo que simplemente contestar el WhatsApp del policía que me mandó la carta y que me mandó el resumen de los primeros pasos del procesamiento de la escena, ¿no? Evitar glorificar el romanticismo del acto de suicidio e intentar presentar una historia equilibrada sobre la persona y sobre todo eso, ¿no? Centrémonos en las personas, ¿no? Esta narrativa de la puerta falsa, de tomar la decisión equivocada, pareciera centrar la narrativa en las personas que toman la decisión de quitarse la vida y no en el contexto que crea las condiciones en las que una persona toma esa decisión, ¿no? Evitar incluir el método, la ubicación o los detalles de la persona que falleció y limitar los detalles que damos a la audiencia sobre cómo sucedió materialmente el suicidio, ¿no? Y esto, vean cómo se contrapone de forma tan crasa con, por ejemplo, esta fotografía que publica la Secretaría de Seguridad Pública de San Luis Potosí, ¿no? O sea, no solamente estás diciendo exactamente dónde está esa persona,
sale una persona ahí, probablemente para algunas personas de su círculo cercano sea perfectamente identificable, ¿no? Es importante, dice la Organización Mundial de la Salud, evitar retratar el suicidio como una respuesta aceptable a las adversidades de la vida. Es importante evitar títulos sensacionalistas, evitar gráficos y fotografías dañinas otra vez, ¿no? O sea, subimos un video de una persona literalmente en el momento de lanzarse de un edificio, tuvimos una persona colgada de un puente, tuvimos una carta póstuma escrita de puño y letra de una persona que toma la decisión en un contexto muy adverso de violencia en razón de género. Son decisiones editoriales muy graves también, ¿no? No compartir, acá expresamente lo dice la Organización Mundial de la Salud, no compartir el contenido de la nota suicida, evitar citar a la policía o a los primeros en llegar a la escena y proveer recursos siempre que sea posible, como el número de una línea de ayuda. Ninguna de estas notas, quizá probablemente el post de la Secretaría de Seguridad habla sobre qué hacer en el caso de encontrarte en esa situación de tomar la decisión de quitarse la vida, ¿no? Entonces, todas estas pautas y estas claves, creo que hay unas, insisto, ¿no? Que claramente se manifiestan en el manejo que estos medios de comunicación y que una institución del gobierno, pues sí, del gobierno municipal decidió compartir la información sobre una persona que intentó quitarse la vida. Entonces, yo creo que ya no alcanzamos a ver el tercer ejemplo, pero bueno, finalmente yo resumiría estas claves en 4 cosas, ¿no? El uso de las palabras, evito cuestiones estereotipos, cuestiono versiones oficiales, contrasto mi información, sobre todo cuando se trata de declaraciones, utilizo términos correctos, no espectacularizo la violencia, el suicidio, las desigualdades, no romantizo situaciones, pongo especial atención en el uso de imágenes y videos, diversifico las fuentes y yo creo que también a la par que cuestionar los estereotipos y los estigmas, vale la pena cuestionarnos y desafiarnos también en la propuesta de nuevos formatos para contar las historias. De verdad solo puedo contar esta historia con un video de una persona saltando por una ventana, de verdad solo puedo contar esta historia si muestro la carta y detallo cómo se llamaba esta mujer, dónde trabajaba, en el caso de la mujer de Cerdán, bueno, supimos todo, cómo la dirección exacta donde vivía, dónde trabajaba, cómo se llamaba el esposo, cuántos hijos tenía, la mamá, el papá, la abuelita, o sea, todos los datos de esta mujer terminaron expuestos en una nota de 8 párrafos. Esa es la única forma de contar una historia. Yo creo que no, y creo que vale mucho la pena cuestionarnos eso, ¿no? Y bueno, para cerrar, otra vez lo quiero recordar, se lo decía al inicio, yo creo que integrar la perspectiva de derechos humanos al relato periodístico es un problema multilateral que tiene que involucrar sí o sí a una cadena de agentes que participamos en el proceso de la producción de la información. Sí a quienes hacemos la talacha, ¿no? A quienes trabajamos en los medios de comunicación, pero también a esas propias empresas de medios de comunicación y también a las autoridades en ese orden. Y yo creo que vamos en el primer eslabón apenas. Eso no quiere decir que no haya cambios. Yo creo que hay cambios. En San Luis Potosí hace 6 años, 7 años, cuando se cubrían las marchas feministas, todavía teníamos encabezados de vándalas, salen a la calle a rayar las calles, a rayar las paredes, y ahora creo que ha habido un viraje en la narrativa, en la forma en que contamos el movimiento feminista. Desde luego han surgido otras situaciones, pero ha habido un viraje desde luego en la forma en que estamos cubriendo desde un enfoque de derechos humanos, desde un enfoque de género, y creo que eso lo hemos ido empujando quienes estamos en este primer eslabón, ¿no? Las personas trabajadoras y trabajadores de las empresas de medios de comunicación. Yo colocaba acá 3 preguntas. Yo creo que a lo mejor antes de publicar una historia nos podemos hacer
estas tres preguntas, ¿no? ¿Por qué quiero publicar esta historia? Yo creo que no hay una respuesta incorrecta a esta pregunta. ¿Por qué quiero publicar esta historia? Porque me parece muy interesante, porque creo que puedo exhibir un acto de corrupción y se castigue, porque creo que es importante, no sé, porque en mi trabajo me piden más likes y más compartidas, porque el medio de frente tiene muchas compartidas y yo no. Todas las respuestas a esta pregunta creo que cabe hacerlas, cabe confrontarse uno mismo con esta pregunta, ¿no? Creo que en un segundo momento vale la pena preguntarnos, ¿tengo completo o conozco el contexto de esta historia? He aplicado algunas de estas claves a lo mejor que nos planteamos a lo largo de este taller, he diversificado mis fuentes, he vigilado la forma en que voy a describir a estas personas y la situación en la que se encontraban cuando ocurrió lo que estoy narrando acá. He contrastado con otras voces acreditadas, he traído datos, he robustecido esta historia lo más que he podido en el tiempo y las condiciones en las que estoy en este momento para construir este relato periodístico. Y nuevamente, ¿no? O sea, sí o no. Y todavía sí, creo que vale la pena llegar a esta última pregunta. ¿Es esta la mejor forma de publicar esta historia? Yo creo que si la persona que publicó el video de la persona lanzándose del hotel en Reforma 222, se podía responder la primera pregunta y tenía completo el contexto de la historia e incluyó diversidad de fuentes y cuidó su lenguaje e incluyó recomendaciones para personas que enfrentan problemas de salud sexual y todo, y al final llegas a esta pregunta, ¿es esta la mejor forma de publicar esta historia? De verdad, es invaluable para mí, no puedo no publicar el video. Yo creo que para responder esta pregunta, la respuesta sería no. Yo creo que esa no es la mejor forma de publicar esa historia y pues no importa tanto lo que nos hemos cuestionado al inicio, ¿no? Entonces, bueno, yo espero que pues este espacio les haya aportado algunas pautas, por lo menos algunas guías. Insisto, a lo mejor también espero que a lo mejor los haya hecho preguntarse cosas sobre la forma en que están ejerciendo el periodismo, la comunicación social, los espacios donde ustedes hacen su trabajo. Y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, estoy en el mero 6 de la tarde, pero bueno, les agradezco mucho que, insisto, que se hayan tomado estas 2 horas